En este vídeo vas a aprender a hacer una aplicación básica para el control de las existencias de tus artículos en tu almacén. No te lo pierdas, sabes que tienes más información en appcheat.es y también en mi canal de YouTube, Manuel Aragonés, profesor de informática. No te olvides de suscribirte. Bueno, para crear nuestra aplicación de control de existencias, lo primero que vamos a hacer es venirnos a Google Drive y vamos a crear la tabla para nuestra base de datos. Entonces creamos una nueva hoja de cálculo de Google Drive. Vamos a ponerle como nombre existencia y vamos a crear dos hojas o dos tablas. Una sería la tabla artículos y otra tabla donde vamos a recoger los movimientos. En este caso vamos a nombrarla como extracto. Vale, entonces por un lado vamos a tener los artículos y los artículos va a tener una serie de campos que la tabla la tengo aquí ya creada con anterioridad y lo voy a copiar para que el vídeo no se haga muy largo. Entonces aquí tengo los campos que voy a copiar y ahora les explicaré para qué sirven o de qué son estos campos. Bueno, tenemos un ID de artículo que nos va a ser la clave principal y es una identificación única para todos los artículos, el nombre del artículo, que realmente también va a ser diferente para cada artículo, el stock inicial de donde vamos a partir, es decir, a partir de cuando vayamos a empezar nuestro periodo de control de existencia, vamos a tener unas existencias iniciales y a partir de ahí vamos a llevar el control. Luego tenemos la información del artículo y la foto del artículo. Ya aquí en la tabla de artículos tendríamos la posibilidad de meter todos los campos que nosotros consideremos oportunos para tener un buen control de los artículos. Por otra parte tenemos la tabla extracto y en la tabla extracto lo que vamos a hacer es que vamos a recoger todos los movimientos que hayan en nuestro almacén. Entonces voy a copiar los campos que los tenía ya creados en otra hoja de cálculo. Y tenemos un ID de movimiento, que saben que en todas las tablas siempre hay que poner una clave principal o un campo clave, que sería lo que identifica a cada uno de los registros. Luego tenemos la fecha del movimiento, el tipo del movimiento, si es de entrada o de salida, el artículo, el empleado, cantidad que vamos a mover, si va a ser una entrada o una salida, cuántas unidades de ese artículo vamos a mover, la firma, es decir, cuando alguien haga algún movimiento en nuestro almacén, nos va a tener que firmar como una especie de albarán. Y luego, si es una compra, por ejemplo, de unidades o de stock, pues vamos a hacer una foto al documento de la entrega, es decir, un albarán de nuestro proveedor, y vamos a integrarlo también en nuestra tabla de existencia. Toda la información que nosotros consideremos oportuna a la hora de tener un buen control de nuestra mercancía la vamos a querer incluir en estas tablas. En principio solo vamos a necesitar estas dos tablas. Ahora lo que vamos a hacer es pasar la base de datos de estas tablas por medio del menú extensiones, la vamos a pasar a AppSheet directamente para crear una aplicación. Entonces nos venimos aquí a extensiones AppSheet y pinchamos en crear una aplicación. Entonces él nos conecta directamente con AppSheet, le decimos la cuenta que queremos usar. Yo en principio voy a usar esta cuenta que tengo para de los vídeos de YouTube. Le doy a permitir y tarda un ratito y cuando ya entra en AppSheet está fabricando la aplicación. Nosotros vamos a tener una aplicación que vamos a utilizar para el control de nuestra mercancía y cada vez que hagamos un movimiento pues se va a reflejar en la cantidad o en el stock de unidades que tengamos de cada elemento. Vale, ya se ha creado la aplicación, cerramos. Y ahora lo primero que tenemos que hacer es hacer unos cambios en las tablas y en los campos. Porque como ven aquí en la parte de data, que es donde incluye las tablas,
tenemos la tabla artículos, pero no nos ha creado la tabla de extracto, que es donde vamos a reflejar los movimientos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, donde pone data, en el más tenemos que darle al más para que incluya otra tabla, y le vamos a decir que la tabla está aquí en la hoja de Google Sheet. Pinchamos ahí, le decimos cuál es la tabla que hemos creado para la base de datos, que es existencia, y aquí tendríamos que decirle extracto y añadir la tabla, que es la que nos falta por añadir. Entonces ahora ya tendríamos aquí en la parte de data, que es donde tenemos las tablas, tendríamos ya la tabla artículos y la tabla extracto. Entonces ahora tenemos que hacer una serie de cambios en los campos. En este caso, en ID de artículo lo vamos a dejar como tipo texto, en nombre también. El stock inicial lo vamos a dejar como número, porque realmente son unidades, ¿no? Es el número de unidades que tengo en mi almacén de cada artículo. La info se va a quedar como texto, o le podríamos poner long text, pero como realmente no lo vamos a usar ahora mismo. Y luego la foto del artículo sí le vamos a cambiar a tipo imagen. Esto básicamente es lo que vamos a hacer. En principio la clave principal se quedaría en ID de artículo, porque es la que va a identificar a cada artículo sin lugar a dudas. Y luego la label, pues será mejor ponerlo en el nombre, para que el nombre se vea, es más visual el nombre que el ID de artículo. Ahora nos vamos a la tabla extracto, y en la tabla extracto tendremos que hacer también algunos cambios. Tenemos un ID de movimiento, que esto lo podemos poner como texto. La fecha le vamos a tener que decir tipo date. El tipo de movimiento le vamos a dar un tipo enum, y lo vamos a configurar aquí en el lapicito este, y le vamos a decir dos posibles movimientos. Tipos de movimiento será entrada y salida, es decir, cuando me entra mercancía y cuando me sale mercancía del almacén. Sería entrada y salida, le vamos a done y ya tendríamos hecha el campo tipo. El artículo, pues tendríamos que dejarlo como tipo ref. Tendríamos que ponerle tipo ref porque vamos a relacionarlo con la tabla artículos. Entonces pinchamos en artículos aquí, le damos tipo ref, y aquí donde pone type details le ponemos artículos y le damos a done. De forma que le hemos puesto tipo ref, y en el lapicito le configuramos con qué tabla queremos relacionarla. Entonces ahora ya se quedaría la tabla extracto relacionada con la tabla artículos por medio del campo artículo. Vale, luego el empleado podría ser el nombre de uno de los empleados. Si tuviéramos una tabla de empleados podríamos relacionarlo por medio del tipo ref, pero en este caso lo vamos a dejar así. La cantidad le vamos a poner tipo number, mejor dicho, que es un tipo de número. La firma le vamos a poner signature porque es un campo que nos permite que la persona en el celular o en el teléfono móvil haga una firma pintándola con el dedo o con un lápiz de estos táctiles. Y luego la foto le vamos a poner imagen. De esta forma, cuando vayamos a hacer un movimiento, podríamos rellenar todos los datos y la persona que se va a llevar la mercancía nos firmaría. Incluso podríamos hacer una foto al albarán, si es un albarán de entrada o un albarán de salida. Y luego, ahora nos tendríamos que ir a las vistas. En las vistas está la vista artículos y la vista extractos. Como ven, la vista artículos nos aparece aquí en la parte de abajo, pero la vista extracto no nos está saliendo en la parte de abajo, pues tendríamos que pinchar aquí en una de las posiciones, en First, Next, y entonces ya la tendríamos ya situada. Ya tendríamos la vista para rellenar artículos nuevos, y después tendríamos la vista para rellenar movimientos. Y es importante darle a guardar siempre para ir registrando los cambios de nuestra base de datos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregar los artículos a la tabla, porque para no tener que hacerlo uno por uno, pues vamos a coger nuestra tabla artículos y vamos a guardar directamente ahí en la tabla del Google Drive o de Google Sheet,
vamos a guardar los datos de los artículos. Y yo tengo aquí una tabla con todos los datos y los voy a copiar y los voy a pegar aquí. Y así lo único que nos faltaría es la foto, que ya después se la añadiremos. Y una vez que hagamos el pegado de la información en la tabla, pues nos vamos aquí a las tablas y tenemos que regenerar la estructura, regenerar el esquema para que recoja los nuevos datos que le hemos metido en la tabla. Aunque no hemos hecho cambios en la estructura de la tabla, pero al meterle nuevos datos, pues aquí ya en artículos ya tendríamos todos los artículos cargados. Y ahora lo único que nos faltaría es irnos a los artículos y meterle las fotos, que ya las tenía preparadas por aquí, darle a guardar. Solo vamos a poner unas cuantas, solo para que vean cómo se haría, pero en este caso sería ir guardando las fotos. Aunque las fotos también las podríamos guardar en el Google Drive y luego ponerle la ruta y tal, pero ya sería otra cosa más diferente, ¿no? Más complicada. Y simplemente vamos a guardar unas cuantas imágenes para que se vea un poquito más curiosa la aplicación. Y listo. Y ahora viene lo importante, porque claro, nosotros tenemos una tabla de artículos, ¿vale? Con una serie de artículos y tenemos un extracto o una tabla donde va a haber movimientos, pero todavía no hay ninguno. Entonces vamos a crear un nuevo movimiento, le ponemos la fecha de hoy, por ejemplo, le decimos que el tipo es salida, es decir, vamos a crear un movimiento de salida, el artículo taladro, el empleado o uno cualquiera, porque no hemos configurado, pero lo escribimos nosotros. En cantidad vamos a ponerle pues 2, que hay una salida de 2 taladros. Aquí podríamos pues firmar esto como que nos llevamos la mercancía, y aquí podríamos hacer la foto, ¿vale? Le damos a guardar y ya tendríamos un movimiento creado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que todos estos movimientos que vayamos haciendo se nos vayan registrando en los artículos? Porque en los artículos yo tengo aquí cada uno de los artículos que tienen un stock inicial, pero lo que vamos a hacer en la tabla artículos es una columna virtual que se va a llamar stock, ¿vale? Se va a llamar stock y aquí vamos a poner una fórmula. Bueno, y la fórmula que le vamos a poner es esta. Entonces, en cada artículo, en cada registro del artículo, vamos a tener el campo de stock inicial, y entonces en esta fórmula le decimos que el stock actual va a ser el stock inicial menos la suma de las salidas, que sería hasta aquí, más la suma de las entradas, que sería hasta aquí. Es decir, el campo stock inicial tiene una cantidad y a esa cantidad le vamos a restar la suma. Vamos a usar la función sum, pero ¿qué es lo que vamos a sumar? Pues dentro de la función sum tenemos que utilizar un select para que nos seleccione los valores filtrados que queremos sumar. Entonces, en la primera lo que le decimos al select es que es de la tabla extracto, lo que quiero que saque es la cantidad, para luego sumarlo con la función sum. Pero como criterio le digo que se tienen que cumplir dos condiciones para que me lo sume. Con la función AND le digo que el nombre del artículo sea igual al nombre del artículo de esta línea, this row, o sea, artículo.nombre sea igual a thisrow.nombre. ¿Vale? Esto se refiere al movimiento y esto se refiere a la línea esta del artículo. ¿Vale?
y aparte de que el nombre sea igual, el nombre del artículo, pues que el tipo de salida sea, el tipo de movimiento sea salida. Se tienen que cumplir estas dos condiciones. Vale, cierro los paréntesis que abrí con el zoom y el select, y luego esto le tengo que sumar lo mismo, pero los que sean movimientos de tipo entrada. Vale, le damos a guardar, done. Y ya tenemos hecha la fórmula en la tabla, con una columna virtual en la tabla artículos. Entonces, la vista de artículos la vamos a configurar de forma que vamos a poner los artículos y vamos a configurarla de forma que lo que se ve aquí en este listado sea la foto, el nombre del artículo y luego debajo del nombre del artículo que nos ponga las existencias. Vale, en este caso, en el extracto, yo ya he hecho dos movimientos. Uno de salida de 2 unidades y otro de entrada de 5. Con lo cual, el taladro el artículo taladro, tiene una salida de 5 y una entrada. Tiene una salida de 2 y una entrada de 5. Entonces, si nos vamos aquí a artículos, tenemos que en el stock nos pone 13, porque recuerden que el stock inicial era de 10, hubo una salida de 2 y una entrada de 5, con lo cual lo que tiene ahora son 13. ¿Vale? Y esto lo vamos a dejar configurado aquí en el stock. Vale, el movimiento segundo, no lo vieron, pero lo hice antes de editar la fórmula, pero realmente si esto lo podríamos eliminar. Por ejemplo, si yo elimino este movimiento, lo elimino, entonces ahora cuando me vaya a artículos, ahora solo tengo este artículo donde salieron 2 unidades. Ahora cuando yo me vaya a artículos, el taladro, esperan que no he guardado los cambios y entonces se pone remolón. Vale, ahora el taladro Bosch me parece que tiene 8. Si yo me voy aquí a extracto y creo una nuevo movimiento, la fecha de hoy, le pongo entrada el mismo artículo y le digo, por ejemplo, vamos a ponerle 6 entradas. Pues ahora si yo me voy, ahora cuando esto actualice, si yo me voy a artículos, ya me pone 14, porque hubo una salida de 2 y una entrada de 6. Y ahora lo único que habría que hacer sería irnos a Format Rules y crear una regla de formato, de forma que vamos a decirle crear nueva regla de formato y le decimos que en la tabla artículos el campo stock y le añadimos texto, formato de texto y le añadimos el tamaño y entonces ven, se queda las letras, le podemos poner negrita también con bold y ya se quedaría el stock con el tamaño grande y el artículo.